Bendecido el Eterno en esta hora. Engrandezco en gran manera al Todopoderoso por su amor, por su misericordia, por su bondad para con todos nosotros cada día. Saludo a los amados del Señor en todo el mundo. Y en esta hora les pido, en el nombre del Eterno, que agudicemos todos nuestro oído espiritual para poder oír sus palabras. No que ustedes vean a este siervo, a mí, sino que vean las palabras del Eterno transportadas, llevadas a través de este conducto, de este canal, que solo soy un siervo del Señor, por medio del cual, con mucho esfuerzo, puedo, o el Señor me permite transmitir sus palabras. En esta hora vamos a entrar en continuidad con la comunidad de Filadelfia, la carta de revelación a la comunidad de Filadelfia, y tengo la Sagrada Escritura en el capítulo 3, verso 7 al verso 13, donde vamos a tener nuestra meditación, si el Señor nos lo permite, y voy a dar lectura al verso 7. Dice el Señor: y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Estas cosas dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Ahí estaremos en continuidad nuestra meditación, y que el Señor abra nuestros entendimientos para poder entenderle. Si le entendemos, es cosa muy seria delante de la presencia del Señor, porque si le entendemos, quiere decir que el Señor nos abrió el entendimiento o los entendimientos, y que hemos de caminarle a Él, cuéstenos lo que nos cueste. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Estas cosas dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Filadelfia, parece que la iglesia de Filadelfia era pequeña y pobre, pero reconocer la falta de recursos propios y confiar en el Señor era su mayor fortaleza. Representa el inicio de la séptima era de la iglesia de la Odisea. Filadelfia, el nombre actual, deriva del griego y significa amor fraternal.
O sea, Filadelfia es la ciudad del amor fraternal. Estar muy atentos a estos detalles, porque ahí está la clave, porque se preparó el camino para caer a la comunidad de la Odisea en secuencia física y espiritual. Dice el santo, el verdadero. Santo significa apartado, separado completamente, sin reservas para nadie más. Dice esto, dice el santo, el genuinamente apartado para todo lo bueno, todo lo que viene del Eterno. Dice el santo, porque el Señor se presenta a esta comunidad con estas palabras, porque a través de la historia el pueblo llamado de él dice, confiesan, afirman que están completamente apartados o separados para el Señor. Pero la realidad es que no es así. Lo que nos viene el Señor hablando a través de revelación a sus comunidades en sus tiempos, representándolos literalmente en las comunidades que se fundamentaron en las ciudades de Asia. Entonces, por eso el Señor dice, inicia ya aquí, en Filadelfia. Esto dice el santo. O sea, que ser apartado, separado para el Señor no es cualquier cosa. No es andar ni con santurronerías, ni con mojigativismos, ni santos los enmascarados, nada. Es separado para su Señor completamente, como cuando se comparaba a un siervo y ese siervo le pertenecía a su amo todo, toda su vida de ahí en adelante. Bueno, eso nos lleva al tema del siervo a través de toda la historia. Y el verdadero, tengo un texto para esa palabra, y es Primera de Juan 5:20. Qué texto tan tremendo. Primera de Juan 5:20. Dice, empero sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y Juan cierra con el último versículo. Hijitos, guardados de los ídolos. Amén. No está hablando de todas imágenes hechas de acera y de todo por ahí.
de todos los ídolos que se han formado, de la deidad, de cosas y de todo aquello. Bueno, lo vuelvo a leer porque es preciosísimo. Empero sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Alabanzas al Señor. Y aquí el Señor se presenta en su carta de presentación, porque Él tiene una carta de presentación para cada comunidad en todos los tiempos. Después de primero el santo, continúa con el verdadero. Es hora de que recibamos la revelación de parte del Señor en ese texto. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Qué tremendo es ese pasaje para ampliar nuestro conocimiento y para poder conocer con revelación realmente a quién es que estamos sirviéndole, a quién estamos siguiendo. Es al santo y es al verdadero. Bueno, hay un texto en Job 12:14, vamos a ver qué nos dice. Job 12:14. Alabado sea el Señor. Vamos a ver si lo alcanzo aquí a encontrar rapidito. Job 12:14. Dice, ¿qué nos dice? He aquí, él derribará y no será edificado. Encerrará al hombre y no habrá quien le abra. Tener en cuenta este pasaje para lo que viene en continuidad, porque luego sigue y dice, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. El que tiene la llave de David. Ahí sí, vuelvo a leer este pasaje de Job 12:14. He aquí, él derribará y no será edificado. Encerrará al hombre y no habrá quien le abra. Para entrar en el punto de el que tiene la llave de David. El que abre, ninguno cierra, y cierra, y ninguno abre. Vamos a otro contexto en Isaías 22. Isaías 22, verso 22. Isaías 22. Qué tremenda es la palabra del Señor en esta hora. Isaías 22. Verso 22. Atentos porque el Señor nos está dando revelación. Y pondré, Isaías 22:22, y pondré la llave de la casa de David, y será por asiento de honra a la casa de su padre. Colgarán de él toda la honra de la casa de su padre, los hijos y los nietos
todos los vasos menores, desde los vasos de beber hasta todos los instrumentos de música. En aquel día, hincado, en lugar firme, será quitado. En aquel día, dice el Señor de los ejércitos, el clavo hincado en lugar firme será quitado y será quebrado y caerá, y la carga que sobre él se puso se echará a perder porque el Señor habló. Alabanzas al Señor. Entonces, ¿quién tiene la llave de David? El Señor lo confirma. Y fue establecido como un clavo afirmado, clavado, sustentado poderosamente para que todos se aferraran de allí, pero luego dice que en aquel día, dice el Señor de los ejércitos, el clavo hincado en lugar firme será quitado y será quebrado y caerá, y la carga que sobre él se puso se echará a perder porque el Señor habló. Está hablando de todo lo que se estableció en su firmeza, todos aquellos que se aferraron de allí, se sustentaron y se están sustentando hasta el día de hoy, arrancaron el mismo clavo y todo se echó a perder. Por eso confirma el Señor a la comunidad de Filadelfia, diciéndoles: el que tiene la llave de David, el que cierra, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Hay otros pasajes y podemos ir al libro de los Hechos de los Apóstoles, 15, Hechos de los Apóstoles 15. De 16. Después de esto, lees en todo el capítulo 15, que es el primer concilio en Jerusalén apostólico, donde el testimonio de los apóstoles acerca de estas profundidades. Después de esto, volveré y restauraré la habitación de David, que estaba caída. Repararé sus ruinas y la volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales he llamado mi nombre, dice el Señor que hace todas estas cosas. Y dice el 18, conocidas son a Dios desde el siglo todas sus obras. Alabanzas al Señor Jesucristo. Conocidas son a Dios desde el siglo todas sus obras. Según este pasaje, los dichos apostólicos en el libro de los Hechos, capítulo 15, nadie se quedó por fuera. Restauraré la habitación de David que estaba caída. Repararé sus ruinas. La volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales he llamado mi nombre.
¿Dónde están los mensajes a través de toda la historia con clasificación, con subdivisiones? Los mensajes partidos, a través de los mensajeros, haciendo unos a un lado y haciendo otros a otro lado, y clasificando. Es que el que abre y nadie cierra, y el que cierra y nadie abre, es el Señor, es el Eterno. Por eso el Señor fue firme en su mensaje a la comunidad de Filadelfia, diciendo: yo tengo la llave de David. Yo tengo la llave de David. No la tiene otro. No la tiene otro. Yo la tengo. Porque yo soy el que abro y ninguno puede cerrar. Yo soy el que cierro y ninguno puede abrir. Amados, estamos totalmente frente a alguien tan poderosísimo que tiene la llave para todo. ¿Qué fue lo que se perdió desde el Antiguo Testamento, pero que fue cerrado? ¿Y qué es realmente lo que se abre o se puede abrir, y quién lo puede hacer ante ese testimonio? Donde quedan todos los que han hecho sus clasificaciones, sus subdivisiones por tiempos, por historias. Van, historias vienen, divisiones van, divisiones vienen, pero solo uno. O sea que muchos, en vez de estar sobre la roca, se están estrellando contra la roca. A eso se está refiriendo el Señor en su mensaje, a su pueblo, a través de todos los tiempos. Gloria al Señor Jesucristo. Continuamos con el verso 8. Yo conozco tus obras. He aquí, he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar, porque tienes un poco de potencia y has guardado mi palabra y no has negado mi fe. En continuidad, al igual que a todas las otras comunidades, les dijo: conozco tus obras, sé tus obras. Y a esta comunidad le dice: he aquí, he dado una puerta abierta. He dado una puerta abierta delante de ti. No está diciendo que tú tienes la puerta para abrirla o que está abierta. Dijo el Señor: yo he establecido una puerta abierta. He establecido una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar, porque tienes un poco de potencia y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre.
Yo he dado una puerta abierta. ¿Dónde están los que en este momento están poniendo su sello a las puertas cerradas, cerrándoles el reino a otros que quieren entrar, que no han podido entrar, que no han entendido para entrar, que apenas están visualizando el reino? Porque una cosa es saber que existe el reino, otra cosa es ver el reino, y otra cosa es entrar en el reino, y eso se lo dijo el Señor a Nicodemo en Juan capítulo 3. La puerta está abierta. El Señor en su amor, aleluya, en su misericordia, en su bondad, en su benignidad, tiene la puerta abierta. Él la abrió. Y lo que leemos el testimonio en Hechos 15, dice es para que el resto de los hombres busquen al Señor. O sea, entren por la puerta. Cuando habla de la llave de David, está encerrando el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y todo su pueblo a través de la historia. Está colocando también al pueblo de Israel literal que en este momento están en guerra, aferrados a su Torá, sin todavía querer aceptar al Mesías que ya vino y está en el mundo, esperando que le reciban, esperando que lo vean, esperando que alguien se humille, que alguien le busque en cualquier parte del mundo, esté en la condición que esté. Mi Señor tiene la puerta abierta y la ha puesto delante de nosotros. Muchos no la ven porque aún no pueden verla. ¿Por qué no la pueden ver? Romanos 12, 32. Mire lo que dice la eterna palabra del Señor. El apóstol, escribiéndole a los romanos, inspirado por la revelación divina, les dijo esto. Quiero leer desde el verso 29, Romanos 11, 29 dice, porque sin arrepentimiento son las mercedes y la vocación de Dios. Porque como también vosotros en algún tiempo no creísteis a Dios, mas ahora habéis alcanzado misericordia por la incredulidad de ellos. Así también estos ahora no han creído para qué, por la misericordia, para con vosotros ellos también alcancen misericordia. Porque Dios encerró a todos en incredulidad para tener misericordia de todos. Porque Dios encerró a todos en incredulidad para tener misericordia de todos. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él el primero para que le sea pagado? Porque de él y por él y en él son todas las cosas, y a él sea gloria por los siglos. Amén. Alabanzas al Señor, qué grande es esta palabra. Porque Dios encerró a todos en incredulidad para tener misericordia de todos. Cuando habla de encerrar, está hablando de llave, el que cierra y nadie abre, y el que abre y nadie cierra. O sea que Él tiene la llave para abrir
a la hora que alguien se lo merezca por su humillación, por su arrepentimiento, por su conversión, por su reconocimiento de que le ha fallado, de que todo aquello en lo que se sustentaba se ha destrozado, fue destrozado, y ahora es importante una restauración de una habitación espiritual. Y es lo que el Señor está hablando. Alabanzas al Señor. Bueno, Gálatas 3:9 dice: luego los de la fe son benditos con el creyente Abraham. Alabanzas al Señor. Y Pablo por allá le dice también en el mismo Romanos, les dice 3:9, que pues somos mejores que ellos en ninguna manera, porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están debajo de pecado. Romanos 3:9. Esto es importante para el punto que viene. Entonces, hay una puerta abierta porque el Señor la abrió. Tú, con tu pensamiento judaizante, con tu pensamiento judío, con tu enseñanza levítica, física, espiritual o como la quieras trazar, no la puedes cerrar nunca, porque está abierta y la abrió el poderoso, el que tiene las llaves. Y su misericordia y su puerta abierta es para todos los pueblos. En cualquier lugar, en cualquier punto donde se encuentre, estén en guerra o no lo estén, porque es que una guerra se ha vivido hace años, vislumbra espiritualmente. Hay una guerra espiritual maligna, matanza espiritual, que con los ojos físicos no se ven. Desde que Caín se levantó literalmente y contra su hermano Abel. Y hasta el día de hoy eso se está viviendo en potencia. Mira físicamente lo que está ocurriendo en Israel, la destrucción, caos, tristeza. Pero en el mundo espiritual aún es más terrible. Si el Señor te abre los ojos proféticos para vislumbrar, para ver más allá de lo físico, verás lo que se está viviendo en el mundo espiritual tan terrible. Gente con conocimiento, pero andando como zombies espirituales. A eso se refería el Señor cuando le dijo a uno de sus discípulos: deja que los muertos entierren a sus muertos. Porque tienes un poco de potencia. O sea, hay un poco de potencia. Es el momento de tomar decisiones porque aún tienes un poco de potencia. De decidir si entras por la puerta o no entras. Y le dice: ¿por qué has guardado mi palabra y no has negado mi nombre? Vuelvo otra vez como las mujeres de la profecía de Isaías 4:1. No negaron el nombre. ¿Cómo lo iban a negar si sabían ciertísimamente que a través de ese nombre todo su oprobio era el único medio de ser quitado? Tráelo a este punto hoy. No has negado mi nombre. Bendito el nombre del Señor. Verso 9. He aquí yo doy de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, mas mienten. Y aquí yo los constreñiré a que vengan y adoren delante de tus pies y sepan que yo
te he amado. Cuando inicié de parte de mi Señor estas conferencias, antes de iniciar con las iglesias apocalípticas, tuve un panorama abierto de todas las fallas, donde se abrió las fallas por las cuales el Señor se quedó afuera en la iglesia de la Odisea. Ahora, ¿por qué aquí el Señor es tan fuerte? Y desde que empezó esto a meterse en medio de su pueblo, habla tan fuertemente. Aquí yo doy de la sinagoga de Satanás los que se dicen ser judíos y no lo son, mas mienten. Y aquí yo los constreñiré a que vengan y adoren delante de tus pies y sepan que yo te he amado. Pero si el Señor ama al pueblo judío, literalmente porque es un pueblo que viene de las raíces de Abraham, patriarca, padre de la fe, ¿por qué habla tan fuertemente contra unos judíos que se decían ser judíos pero no lo eran? Ay, por ahí el apóstol dijo, ¿ha desechado el Señor a su pueblo? Dice, en ninguna manera. El Señor no ha desechado a su pueblo. El Señor está esperando es que lo vean, le reciban, se humillen y Él entrará a hacer un trabajo majestuoso y maravilloso en todas sus vidas, desde el más chiquito hasta el más grande. O sea, aquí no está desechando a los judíos. Lo que el Señor está recriminando desde un principio fue que el pensamiento judío, judaizante, y sus estructuras de administración sobre su pueblo quisieron implantarlas, porque ellos sí cerran la puerta. Ellos sí cerraron la puerta, cierran la puerta, porque se dicen ser los únicos, pero no es así. Algo que el Señor dice, yo los encerré en incredulidad, ellos son duros porque yo los puse en ese estado, pero aquí hay unos que se dicen ser judíos y no lo son. O sea, ni siquiera son judíos para que actúen de esa manera. Por eso vuelvo a traer lo de la parábola del buen samaritano, que el levita no hizo absolutamente nada por el caído. Administración judía, juzgamiento judío, mentalidad judía, es metida, cerrando puertas y metiendo llaves y cerrando puertas para que nadie salga o nadie entre. No es de Dios, porque el Señor dio una puerta abierta y está abierta para que el resto de los hombres busque al Señor, y dice, y sobre todo los gentiles sobre los cuales su nombre es invocado. Dice, dicen ser judíos, pero mienten, no son judíos. Literalmente no son judíos. Espiritualmente tampoco son llamados a juzgar y a señalar y a mandar para los infiernos a la gente sin tener revelación y tener sabiduría, sin tener entendimiento. Luego dice, dice el Señor, yo los constreñiré a que vengan y adoren delante de tus pies, en otro término. ¿Qué significa por aquí? ¿Qué significa esa palabra? Yo los constreñiré que vengan a adorar delante de tus pies y sepan que yo te he amado. Ser una persona o cosa la causa de que alguien actúe en contra de su voluntad. 2. Obligar a una persona o cosa a mantenerse dentro de unos límites establecidos. A eso se refiere el Señor sobre constreñiré. Yo los obligaré a entrar en los límites que yo he establecido, y no podrán seguir administrando, ni juzgando, ni señalando, ni mandando a nadie para los infiernos, mientras que yo tengo una puerta abierta delante de ti. Y si en 500 o 1000 años más la leen, ahí está la puerta abierta.
porque como pasó en los días de Noé, el Señor abrió la puerta, entraron, luego la cerró, se quedaron por fuera los que se quedaron por fuera, pero el Señor es el que cierra, nadie abre y nadie cierra. Creo que para un buen entendedor, pocas palabras de revelación para entender estos detalles, porque las redes están llenas de mensajes de juzgamiento con la espada, sí, pero no la espada del Señor, la espada suya, de su lengua, de su boca. Y no puedes cerrar la puerta que el Señor tiene abierta. O sea, que está mandando a todos esos que se dicen ser judíos sin serlo, aún literalmente están aplicando en el día de hoy leyes de la Torá, pueblo que se dice ser mesiánico, y están aplicando y hablando y confesando al Mesías, pero siguen con sus leyes mesiánicas. Abrir, que el Señor abra entendimiento sobre todo esto, porque a esto se está refiriendo el Señor. Dios les está mandando que se arrepientan, que vengan, los constreñiré, los obligaré, que vengan delante de ti, al que te estoy hablando, que tienes el mensaje, que tienes un poco de potencia y a donde he puesto la puerta abierta, ¿para qué? Dice, que vengan y adoren delante de tus pies, y dice, y sepan que yo te he amado. Todo esto es por el amor del Eterno para su pueblo. El himno del amor, 1 Corintios 13, leerlo y aplícalo a tu vida, que te estás moviendo en pensamiento judío, juzgando, señalando y masacrando a tu prójimo, masacrando a Abel. Bueno, no me extiendo más ahí. Verso 10. Porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo para probar a los que moran en la tierra. Porque has guardado la palabra de mi paciencia. Alabanzas al Señor. Has guardado la palabra de mi paciencia. Como quien dice, yo he tenido paciencia con ustedes porque han guardado esa palabra de mi paciencia, la tienen con ustedes. Que dice el Señor, con vuestra paciencia poseeréis vuestras almas. Y uno del fruto del Espíritu es la paciencia. Oír con paciencia, recibir con paciencia, actuar con paciencia. Esa paciencia nos lleva a misericordia. Hay personas que se nos han convertido a nosotros en unos clavos allí, hincados como una aguja que nos chuza. Y hay veces se nos quiere cruzar pensamientos como que, ¿por qué será que el Señor no se lleva a esta persona más bien? Ojo con eso, porque al que le corresponde ese detalle es al Eterno. Tú y yo lo que tenemos es que guardar la palabra de la paciencia del Eterno. Hay quienes están juzgando en este momento al Israel literal porque se está defendiendo, pero es que los engendros malignos están en medio del pueblo, aquellos demonios que han salido del mismo abismo y se han metido en sus agentes, en sus casas, son los que están haciendo daño. Hay que orar para los unos y hay que orar para los otros. Hay que orar para Israel, hay que orar para los palestinos, hay que orar para el pueblo gentil, hay que orar para la iglesia del Señor. Por eso el Señor dice, sed sin ofensas a judíos, a gentiles y a la iglesia del Señor. Bendito su poderosísimo nombre. Has guardado la palabra de mi paciencia.
Y con paciencia hay que recibir lo que venga de parte del Señor. Por eso dice, como se le dijo a la otra comunidad en Revelación 2, en Revelación 2:25, pero la que tenéis tenedla hasta que yo venga, o sea, la prueba que se tiene y la que vendrá. Aquí ya está hablando de una prueba en potencia sobre el mundo. Dice, porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. No está diciendo te esconderé, te llevaré, te meteré en algún punto donde no te toque nada. No, está diciendo porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora, de la tentación que ha de venir en todo el mundo para probar a los que moran en la tierra. En esta hora el mundo está en prueba, está en tentación y eso nos ha tocado a todo el mundo. Pero si tenemos la palabra de la paciencia del Señor con nosotros, entonces Él nos guardará de la tentación de caer en nuestras propias decisiones y permanecer en las decisiones que el Señor tome en nosotros. Pero amados, abrir los ojos del Espíritu en esta hora, porque viene una prueba. Te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo. Viene una hora, no una hora literal, está hablando de un tiempo de tentación, de prueba que viene sobre el mundo para probar a los que moran en la tierra. Por inspiración divina hace algún tiempo, en una de las enseñanzas, hablando de los que parten a la presencia del Señor y que no esperábamos que partieran a la presencia del Señor, pero el Señor se los llevó. Y vino una palabra y dijimos de parte de mi Señor que venía algo terrible. No había estallado esta guerra en Israel, ahora estalló. Y hay cosas terribles como la muerte de todos esos bebés y esos niños y todos los que están siendo masacrados, matados. El Señor cumple su palabra. Aquí está hablando de una prueba global al mundo entero. Y nos está preparando es para que estemos firmes en Él. Y pasar lo que venga con Él. Y en Él yo le he dicho, mi Señor, yo camino lo que sea, pero si estás conmigo, Señor, no quiero caminar nada si tú no estás conmigo. Ha de ser el pensamiento de todos nosotros, amados hermanos. Aleluya. Porque viene una prueba terrible, viene una tribulación terrible sobre este mundo. Se le dijo a la comunidad de Filadelfia, pero dijo el Señor, palabra de confortante, yo te guardaré de la tentación que ha de venir en todo el mundo para probar a los que moran en la tierra. El Señor está probando a todos los que moran en la tierra. ¿Por qué? Porque al final habla de un cielo nuevo y habla de una tierra nueva. Pero para esa tierra nueva aparecer y surgir firme, tiene que ser probada de parte del Señor. He aquí, verso 11, yo vengo presto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Ya habíamos tocado ese punto. Algo, amados, es que la palabra del Señor no nota que a través de mensaje a cada comunidad habla de una venida a ese pueblo, a ese grupo, a esa comunidad. ¿Por qué habla de aquello? Porque Él no está en medio de ellos. A eso se refería el Señor a Nicodemo. Cuando hablaba con él, primero le habla de ver el reino. Luego le dice de entrar en el reino.
Una cosa es estar en el mundo naturalista y otra cosa es estar en el mundo espiritual. Cuando el Señor viene y entra en una comunión interpersonal con el ser humano, es cuando Él se posesiona en el corazón, en ese trono allí, ahí se cumple esa venida espiritual del Señor con aquel que es desobediente, no le ha entendido, no le ha obedecido, y por eso a cada comunidad viene diciéndoles esos detalles. A los dormidos les dice que viene como ladrón, claro. Se durmieron, no despertaron, vino como ladrón y está en medio y no se han dado cuenta y todavía le están esperando literalmente, como lo está haciendo el pueblo de Israel literal. Aquí dice, yo vengo presto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Lo que te has ganado hasta aquí, por trabajar por mi nombre, por confesar por mi nombre, por tener la palabra de la paciencia, por tener esa diadema santa, o sea, por ser separado o apartado para mí, pero retenga lo que tienes para que nadie vaya a tomar esa corona. Alabado sea el nombre del Señor. Verso 12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo con mi Dios, y mi nombre nuevo. Alabanzas al Señor. Al que venciere, al vencedor, solo al vencedor, al que al oír la voz de Dios se levante, al que al oír la voz del Señor le camine, al que al oír la voz del Señor permanezca en su paciencia, a ese vencedor yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera, ya no estará sin dirección, buscando calor por cualquier lado, estará en Él y Él en nosotros. No es un templo literal, es una comunión. A eso se le llama el seno de Abraham. A eso se le llama lo que el Señor dijo hablando de que él subiría y estaría con su Padre. Por eso siempre vamos a ver un solo trono como lo vio Isaías. Es entrar en la misma presencia del Señor, y porque el Señor es la ciudad fortificada, donde nadie saldrá afuera. ¿Por qué? Porque estará firme, porque Él lo ha organizado, lo ha establecido firme para Él, para que no caiga más, para ser victorioso en su nombre y sentarse a la mesa con Él. Bendito el nombre poderoso del Señor. Yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá fuera, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Yo voy a leer unos pasajes aquí importantes. Revelación 21, 21:2. Yo, Juan, vi la santa ciudad Jerusalén nueva, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Tener en cuenta la palabra descender, descender. Y una gran voz del cielo que decía: aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. Vi la santa ciudad descender como una esposa ataviada para su marido. Verso 9. Y vino a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 postreras plagas, y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la esposa,
mujer del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un grande alto monte y me mostró la grande ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, que descendía del cielo de Dios, del entendimiento de Dios. Está refiriéndose a aquello mismo de Revelación 7:2, del ángel que viene del nacimiento del sol, con gran poder y con gran autoridad. Verso 20. No, el 10. Allí donde estábamos. Me llevó en el espíritu a un grande alto monte y me mostró la grande ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Vamos a tener en cuenta, amados, la palabra descender. Es aquí, con su pueblo, ese matrimonio de esa esposa ataviada para su marido. Pero eso es un trabajo espiritual que solo el Eterno lo puede hacer. Solo el Eterno lo hace. Gálatas 4:26, vamos a ver qué nos dice Gálatas 4:26. Dice, mas la Jerusalén de arriba, libre es, la cual es la madre de todos nosotros, porque está escrito, alégrate estéril que no pares, prorrumpe y clama la que no estás de parto, porque más son los hijos de la dejada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, empero como entonces el que era engendrado según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Más que dice la Escritura, echa fuera a la sierva y a su hijo, madre, hijo, madre, nodriza, hijo y su enseñanza. Más que dice la Escritura, echa fuera a la sierva y a su hijo, porque no será heredero el hijo de la sierva con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la sierva, mas de la libre. De esa Jerusalén que desciende, alabanzas al Señor. Son unas bodas que está preparando el Señor con todos aquellos que Él encerró en incredulidad, pero para tener misericordia de todos ellos. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá fuera. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de con mi Dios y mi nombre nuevo. El Señor nos ha venido trayendo apartes a través de su mensaje a cada comunidad sobre estos detalles. Está hablando de un matrimonio de los que salen a una nueva vida en el Espíritu, de una nueva comunión. En Él tenemos la victoria, en Él somos victoriosos, amados hermanos. Vuelvo a leer los pasajes. Romanos 3:9, para terminar. Que pues somos mejores que ellos en ninguna manera, porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están debajo de pecado, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se apartaron a una, fueron hechos inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno, sepulcro abierto es su garganta, con sus lenguas tratan engañosamente, veneno de áspides está debajo de sus labios, cuya boca está llena de maledicencia y de amargura, sus pies son ligeros a derramar sangre, quebrantamiento y
desventura hay en sus caminos, y camino de paz no conocieron. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Empero sabemos que todo lo que la ley dice, a los que están en la ley lo dice para que toda boca se tape y que todo el mundo se sujete a Dios. Alabanzas al Señor Jesucristo. Y el 3:22, Gálatas 3:22, mas encerró la Escritura todo bajo pecado, para que la promesa fuese dada a los creyentes por la fe de Jesucristo. Mas encerró la Escritura todo bajo pecado, para que la promesa fuese dada a los creyentes por la fe de Jesucristo. Alabanzas al Señor Jesucristo. Y el 9 cierra, dice, luego los de la fe son benditos con el creyente Abraham. Nos ha dado el Señor en esta hora pautas, las puertas que se van abriendo para que entremos por ahí y recibamos de Él la enseñanza, recibamos de Él la dirección y caminemos con Él lo que tengamos que caminar. Amados hermanos, por eso a una de las comunidades les dijo, sé fiel hasta la muerte. Muchos de nosotros vamos a morir físicamente, pero hay que ser fiel hasta la muerte. ¿Fiel a qué? Fiel a Él, a su comunión con Él, a estar con Él, fiel a ese matrimonio con Él en el Espíritu. Terminadas estas enseñanzas, se ampliará el panorama porque vendrá una palabra sobre la hora novena que tenemos pendiente, sobre la resurrección de Lázaro, sobre la continuidad del diálogo con la mujer samaritana y otras enseñanzas. Ir también al diluvio universal espiritual en el día de hoy. Por eso el Señor está estableciendo su púlpito, el Señor está estableciendo su trono, y desde su trono, que es literalmente que nos dejó aquí, que es revelación, desde ahí nos administrará a todos. Y seremos administrados por Él. Seremos uno con Él. Cumplimiento del verso 12, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de con mi Dios, y mi nombre nuevo. La nueva comunión con Él. Aquí está hablando de lo que hablábamos en la enseñanza pasada, sentarnos a la mesa con Él y gobernar con Él. ¿Cómo es gobernar con Él? Del hijo varón que nace de la mujer, porque ella pasa a un desierto a ser sustentada, y el hijo varón es el que gobernará las naciones de la tierra, y el dragón se está preparando, es para hacerle la guerra al hijo varón que sale de ella, porque es el que le está haciendo daño. Por eso es que nos tenemos que esconder en él de la prueba que viene, y de lo que vendrá, y de lo que estamos pasando. Tú me ves a mí hablando acá con inspiración, con mucha libertad, pero no sabes las pruebas que estoy pasando actualmente, lo que estoy viviendo, y yo lo sé. ¿Por qué? Porque estoy sirviéndole al Altísimo, porque ya soy parte de ese hijo varón que nació, que salió de la mujer, y que ahora estamos entrando en una guerra confrontal con el dragón. Y en el nombre poderoso de nuestro Señor lo venceremos, porque pasamos a ser columnas en el cielo de mi Dios, en la nueva Jerusalén espiritual. Estamos en la cena del Señor.
victoria en su nombre. Que de pronto el Señor nos permita traer la enseñanza de Revelación 12. Y si no nos la ha traído es porque aún de pronto no estamos capacitados para oírla realmente. Porque si no entendemos Revelación 12, jamás vamos a entender Revelación 13. Qué terrible lo que viene en Revelación 13. Amados hermanos, para terminar, 13. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hasta aquí, en el nombre del Señor. Y esta iglesia de Filadelfia abrió, fue la que preparó el camino para caer a la Odisea. Y hay algo. ¿Cuál fue la clave? El amor fraternal. Es el amor fraternal a mi casa, a mi trabajo, a mi iglesia, a mi grupo, a mi gente que me ha dado plata. El amor fraternal a la gloria que he recibido de los hombres, a la gloria económica que tengo. Todo eso fue lo que expulsó la presencia de mi Señor para caer a la Odisea. Y por eso les dijo, yo he dado una puerta abierta. Me están sacando, pero yo he dado una puerta abierta. ¿Y en dónde quedó la puerta? En Revelación 3:20. Luego continuaremos con la comunidad de la Odisea, donde el Señor donde aquel pueblo llenó la copa y el Señor les habló duramente. A Filadelfia dijo, yo he dado una puerta abierta delante de ti. Pero ¿dónde quedó la puerta? En la Odisea. Amados, bendecidos mis hermanos que están viendo este video, Lee Darwin, Sandra Maribel Aguilar Morales, Ricardo Alfredo Giraldo Medina, Beatriz Elena Martínez, Armando Caicedo, Salomón Ojeda y otros amados en todo el mundo que están viendo este video, que lo están oyendo. Compartamos esta palabra, amados. No le dé miedo quedarse sin gente, porque el pueblo que tienes no es tuyo. El que abrió la puerta fue el Señor. El que la cerrará es el Señor. Y a nosotros, los que seguimos sus caminos, sus pisadas, y entramos en una cena con Él, Él nos bendecirá y Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Bendiciones del Altísimo para todos en esta hora. Confesemos victorias en nuestro diario vivir en su nombre. No esté confesando guerra espiritual. Usted, aunque no confiese la guerra espiritual, la está viviendo. Actualmente se está viviendo. Tienes que confesar la victoria, porque no te quedarás en guerra toda la vida. Hay que vivir el día a día en victoria, confesándolo y tomando por el poder espiritual que el Señor nos ha dado, tomando las victorias en lo espiritual, en lo físico, en lo material y en lo económico, en el nombre de Jesús, porque la palabra de Él es sanidad espiritual, sanidad física, sanidad material, sanidad económica. Gloria al Señor Jesucristo. Usted por eso nota que en Revelación no está hablando de economía literalmente ni nada. ¿Por qué? Porque eso nos lo vamos ganando a medida que vamos teniendo comunión con el Eterno. Dios les guarde, bendiciones del Altísimo para todos y nos veremos luego en la próxima comunidad de la Odisea. Dios les bendiga a todos.